Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Existe una historia de la negación. La pregunta es más abismal de lo que parece, porque la negación no es nada más que un mecanismo psicológico, un capricho de individuos frágiles que no soportan la verdad, sino una fuerza estructural de la historia, algo que opera en las instituciones, en los lenguajes colectivos, en las formas en que las civilizaciones se cuentan a sí mismas lo que están haciendo mientras lo hacen. Hay una paradoja en el origen. Sin una capacidad básica de negación, la civilización es imposible. Freud lo vio con lucidez. La represión, forma primaria de la negación, es el precio de la vida social. El instinto que no se actúa se convierte en energía simbólica, en cultura, en diferimiento. La negación acá no es enfermedad, sino fundamento. Pero esto tiene un filo oscuro. Si la negación es estructural, entonces no podemos sencillamente suprimirla con más información o más conciencia. Las sociedades que niegan no lo hacen a pesar de saber. Muchas veces lo hacen a través de formas sofisticadas de saber. Yo creo que todos estamos un poco idiotizados. La próxima vez que no te guste tu vida, recuerda que todo es cuestión de perspectiva. Estoy harto del morbo en el streaming. Esta es la primera generación que va a ser menos inteligente que la anterior. Yo siento que lamentablemente ya nadie paga ningún costo por mentir. Contrato no había temo, ¿eh? Esto no es un meme. Pero tampoco un podcast. Los grandes imperios son máquinas de negación institucionalizada. Roma esclavizaba millones mientras producía filosofía estoica sobre la dignidad del hombre. España evangelizaba mientras exterminaba. El Imperio Británico civilizaba mientras hacía morir de hambre. Lo notable acá no es la hipocresía, que sería simplemente mentira consciente, sino algo más perturbador aún, la disociación estructural. El funcionario colonial podía genuinamente creer en su misión civilizatoria mientras administraba el trabajo forzado. No fingía. Habitaba dos realidades paralelas que su sistema ideológico mantenía cuidadosamente separadas. Aquí hay una distinción crucial. La diferencia entre esto no ocurre y ocurre, pero no significa lo que crees. Y ocurre
ocurre y significa lo que decís, pero no tengo obligación de actuar. El Imperio Británico dominaba la segunda y la tercera. El hambre en Bengala era consecuencia de la superpoblación, no de la política de exportación. Esto que está dando vuelta en mi cabeza lo tengo que poder compartir. Soy mamá. Toda la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. ¿Cómo será el cabello? ¿Qué te habla? ¿Qué te viene a mostrar? Desconexión con lo espiritual, porque los cabellos son antenas que nos conectan. Estrella de Belén, cuida y protege mi aura. 1, 2, 3. Bueno, ¿qué? Que es lamentable. Porque un argentino no debe cometer esta falta. Si él está ahí, por algo estará. Hannah Arendt, cubriendo el juicio a Eichmann, se enfrentó con algo que la perturbó más que el monstruo que esperaba encontrar. Un burócrata mediocre que genuinamente no se consideraba responsable de nada. No negaba los hechos. Sabía perfectamente lo que había administrado, pero negaba su agencia moral en ellos. Cumplía órdenes, procesaba papeles. Los trenes llegaban a tiempo. Esta es la negación moderna por excelencia. No la del tirano que sabe y disfruta, sino la del funcionario que procesa y no conecta. El sistema genera una división del trabajo tan fina que nadie tiene que sostener el arco completo de lo que produce. Cada eslabón niega su responsabilidad, señalando al eslabón anterior y al que sigue. La modernidad industrializó la negación de la misma manera que industrializó todo lo otro, volviéndola eficiente, repartida, casi invisible para sus propios operadores. Hay una forma de negación peculiar a las democracias liberales que merece atención especial porque es la nuestra. No es la negación del déspota que suprime la información, es algo más fino. La negación de lo que está ahí disponible, pero nadie, ninguno, procesa. El caso del cambio climático es el ejemplo paradigmático de nuestro tiempo. Pero el patrón tiene antecedentes. En los años 50, la industria del tabaco no solamente negó los daños que causaba el cigarrillo, creó una infraestructura de la duda, financió investigación alternativa, sembró incertidumbre en el debate público, convirtió una certeza médica en una cuestión abierta. Alguien llamó a esto los mercaderes de la duda. La negación, no como silencio, sino como ruido estratégico. En democracia, la negación rara vez necesita censura. Le alcanza con la saturación, la complejidad técnica, el cansancio atencional. Una verdad que nadie tiene tiempo de procesar funciona exactamente igual que una verdad suprimida. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes... Las naciones se construyen sobre olvidos elegidos.
Ernest Renan lo dijo en 1882 con una honestidad inusual. Dijo: el olvido, y diría incluso el error histórico, son un factor esencial en la creación de una nación. Para ser pueblo, hay que olvidar las masacres que hicieron posible ese pueblo. Turquía y el genocidio armenio, Japón y Nankín, Estados Unidos y la esclavitud. No como hecho, sino como hecho fundante. Argentina y la desaparición de personas. Negado todo, primero por el Estado que lo ejecutaba, después parcialmente reintegrado, pero nunca del todo digerida en la conciencia colectiva ordinaria. Lo que hace difícil esta forma de negación es que tiene una función. La cohesión nacional necesita de un relato compartido, y los relatos compartidos requieren sombras. El problema no es que existan sombras, toda narrativa las tiene, sino que las sombras no procesadas vuelven deformadas en el presente. Nosotros ya estamos observando cómo están armando el pozo. El silencio es total. Creo, sin exagerar, que todos los presentes tenemos un poquito de miedo. Hay una negación que no es ni de los imperios, ni burocrática, ni nacional. Es sencillamente la negación de lo que nos costaría demasiado conocer. Sabemos, en algún nivel, cómo se produce la ropa que compramos. Sabemos algo sobre las condiciones de los trabajadores de plataforma. Sabemos que la dieta industrial tiene costos que no aparecen en el precio. Este saber está disponible, accesible, documentado. Sin embargo, no tiene ninguna relevancia en la mayoría de las decisiones cotidianas. Esto no puede ser calificado sencillamente como hipocresía. La mayor parte de la vida sucede en un modo rápido, automático, a donde el conocimiento abstracto no interviene. No pensamos que esa alarma que suena para despertarnos es una tortura. Simplemente la aceptamos y nos despertamos, porque vamos a perder el premio por asistencia. La negación cotidiana es, en parte, una consecuencia de la arquitectura cognitiva. Somos animales de presencia inmediata, enfrentados a consecuencias diferidas y distribuidas globalmente. La historia de la negación no sería completa sin su contracara. Los momentos en que lo negado aparece y ya no puede ser contenido. Hay una lógica casi freudiana en esto. Lo reprimido no desaparece, se acumula, busca salidas. Las grandes crisis políticas
muchas veces son el retorno de lo que una sociedad no pudo o no quiso procesar. Las desigualdades que se llamaron crecimiento, los resentimientos que se llamaron desarrollo, las identidades que se llamaron superadas. El populismo contemporáneo, en sus versiones de derecha o de izquierda, se alimenta en parte de este retorno, de todo lo que los consensos tecnocráticos de los años 90 y 2000 negaron o simplemente no vieron porque no encajaba en sus modelos. Usted está aquí. Llegó a la mitad del episodio. ¿Estás entendiendo? ¿Escroleabas mientras escuchabas? Obvio que lo estás haciendo. ¿Cuántas pantallas tenés prendidas en este momento? Quizás hasta estás adelantando 30 segundos. ¿O no? Tranqui. No hace falta entenderlo del todo. ¿O no? Nadie entiende ya del todo. Si te gusta lo que hacemos, compartilo. ¿Qué te cuesta? Y dale like. Y a nosotros nos ayuda un montón. A veces le uso la tarjeta de mi papá, le gasto mucha plata y después a fin de mes me dice: Zoe, la puta madre, te voy a cortar todo. Vos sin un mango, sos incogible. Que se ha reducido el coeficiente intelectual de la humanidad de 2006-2007. Medio que vos firmás un pacto con el diablo en el momento en el que dependés de tu audiencia para tener renombre y legitimidad. No está mal comer carne de burro, al contrario, me parece buenísimo experimentar. Víctor, ¿cómo se vuelve la muerte? Por esto hay que rodearse de gente real. ¿No les parece? Estoy de acuerdo con la pena de muerte en todo lo que sea para prevenir. Y si son seres despreciables, que no tienen arreglo, que no tienen solución, también estoy de acuerdo. La pena de muerte también es preventiva, no solo represiva. Mire el tema Bélgica. Yo me pregunto si hubiese existido... Nos preguntamos, ¿puede una sociedad no negar? La respuesta honesta es no del todo. Toda sociedad filtra, selecciona, enfatiza y sombrea. La pregunta no es si habrá negación, sino qué tipo de negación y con qué consecuencias. Lo que sí distingue a las sociedades entre sí y a los momentos históricos entre sí es la capacidad de revisión. La posibilidad de que lo negado pueda eventualmente nombrarse, integrarse, procesarse. Las sociedades más saludables no son las que niegan menos, sino las que tienen mecanismos institucionales, culturales, simbólicos, para confrontar periódicamente sus propias negaciones. Argentina es, a su vez, el país más diferenciado de América Latina. Proporcionalmente, el más industrializado. El de menor población rural. El de mayor clase media. El de mejor nivel de vida. El que cuenta con la clase obrera más organizada sindicalmente y con la intelectualidad más numerosa y brillante, pero quizás la menos latinoamericana del continente. Pero entre nosotros, lo que está de moda, a la orden del día, parece ser eso que llaman fingir demencia. La frase merece tomarse en serio. Es más precisa de lo que parece. No dice fingir ignorancia, que sería sencillamente no saber. No dice mentir,
que implicaría conciencia plena de la verdad y su ocultamiento consciente. Dice demencia, la pérdida de las facultades que organizan la realidad. Y agrega fingir, que es un acto, una performance. La tensión entre esas dos palabras es exactamente el nudo del problema. Hay un espacio entre saber y no saber. Lo que fingir demencia nombra es un estado cognitivo y moral intermedio que la mayoría de los conceptos disponibles no capturan bien. Hipocresía no alcanza, porque implica que el hipócrita sabe perfectamente lo que hace y sencillamente lo oculta. Ignorancia tampoco, porque quien finge demencia tiene acceso a la información. Negación, en sentido clínico, tampoco del todo, porque la negación clásica funciona sin conciencia de sí. Lo que fingir demencia describe es algo más perturbador. Una negación que sabe que es negación. Y aún así se sostiene. Un saber que se mantiene deliberadamente inoperante. La persona, o la institución, o la sociedad que finge demencia no ignora, administra activamente su no saber. Esto lo transforma en, tal vez, la forma más sofisticada de todas las que describí. Las cosas han cambiado. Ahora se respira, se trabaja, se pasea, se habla con tranquilidad, hay seguridad. Aprendimos que la libertad da derechos, pero también crea obligaciones. Que la solidaridad es un valor esencial para la comunidad. Empezamos a reconstruir un país que moral y económicamente estaba en bancarrota. Queda mucho por hacer, pero estamos haciendo. Fingir demencia es lo que aparece cuando ya no es posible la negación inocente, cuando la información circula demasiado, cuando los mecanismos de disociación se han vuelto visibles, cuando incluso el cinismo ya es un lugar común y aún así hay que seguir funcionando dentro de estructuras que producen daño o absurdo. En ese sentido, es una respuesta adaptativa. Una respuesta adaptativa a un mundo donde la negación ingenua ya no está disponible y el costo de la conciencia plena sería insoportable o inútil. ¿Qué es lo que más nos preocupa del problema? ¿Qué faz? ¿Qué aspecto? La dimensión social. Hay un pacto tácito. Acá quizá está lo más interesante. Fingir demencia rara vez es un acto individual. Es casi siempre un pacto colectivo, tácito. Y necesita complicidades. Funciona
funciona porque todos los participantes de una situación acuerdan simultáneamente no procesar algo que todos perciben. Lo maravilloso es que no hay coordinación explícita, nadie propone el pacto. Hay un código que se sostiene con una solidez increíble. El que rompe el pacto, nombrando lo innombrado, no es aplaudido por su lucidez. Es sancionado por su irreverencia. Así es que el fingir demencia funciona como un mecanismo de regulación social de eficacia enorme. Los grupos, familias, empresas, partidos, países usan el fingimiento colectivo de demencia para mantener la cohesión frente a verdades que, si se nombraran, implicarían consecuencias que nadie quiere enfrentar. La política argentina, por ejemplo, tiene una relación particularmente intensa con este mecanismo. Sí, la política argentina finge demencia. Hay consensos acerca de los que nadie pregunta demasiado. ¿Cómo se financia tal cosa? ¿Quién debe favores a quién? ¿Qué pasó realmente en tal momento? Nadie lo pregunta. Porque el pacto de no saber es condición de posibilidad del funcionamiento cotidiano. No es que la información no exista, es que procesarla colectivamente costaría demasiado. Argentina. Poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados de superficie total y 2.800.000 de superficie continental. Un largo triángulo donde cabrían España, Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Polonia, Holanda, Checoslovaquia, Austria, Dinamarca, Bulgaria. Vale la pena separar fingir demencia del cinismo, con lo que se confunde fácilmente. El cínico sabe y proclama que sabe. Su gesto es casi heroico en su negatividad. Yo al menos no me engaño. El cínico hace de su lucidez una identidad, un capital simbólico. Algún pensador llamó esto falsa conciencia ilustrada. El cínico moderno no es el que ignora el sistema, sino el que lo conoce perfectamente y actúa dentro de él, de todas formas, con una sonrisa. El que finge demencia, él o la, hace algo distinto y en cierto modo más honesto en su deshonestidad. No reivindica su lucidez. No necesita el capital simbólico del que sabe cómo funciona todo. Le basta con mantener el no saber operativo, funcional, cotidiano. Así es que el fingir demencia es menos glamoroso que el cinismo. Y por eso más extendido. Quedaría preguntarnos ¿por qué ahora?
¿Por qué ahora es tan visible el término fingir demencia? ¿Por qué está tan en boga? La frase se populariza en un momento específico, en el momento en que hay sobreabundancia de información. Eso hace imposible sostener la negación inocente, pero las estructuras que se benefician de la no acción siguen intactas. Fingir demencia es el producto de una tensión. Vivimos en sociedades donde todo está documentado, donde los mecanismos de daño son públicamente conocidos, donde la distancia entre saber y actuar se ha vuelto escandalosamente visible. Frente a esa tensión, hay básicamente 3 salidas. La primera es la conciencia activa. Saber procesar, actuar en consecuencia. Es costosa, minoritaria y, a menudo, ineficaz en solitario. La segunda salida es el cinismo declarado. Saber, proclamarlo, no actuar y hacer de eso una postura. La tercera escapada es precisamente fingir demencia. Mantener el no saber como postura operativa sin proclamarlo, sin teorizar sobre él, simplemente administrando activamente la desconexión entre lo que se percibe y lo que se hace. Esta salida, por lejos, es la más común. Su popularización como frase, el hecho de que ahora se nombra, es en sí misma un síntoma interesante. La sociedad ha desarrollado un término para su propio mecanismo de evasión, lo que simultáneamente es un avance en la autoconciencia y una forma nueva de neutralizarlo. Ahora que tiene nombre, puede ser reconocido, señalado en otros, y así seguir siendo practicado por uno mismo, con mayor comodidad en el rebaño. Nombrar el mecanismo sin desactivarlo es también un modo de fingir demencia. Esto no es un meme, es un proyecto de Juan Díaz y Gabriel Magri para ser escuchado con auriculares. Hasta el episodio que viene.